Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Palabra que Dormía. Hoy estamos aquí una vez más con uno de nuestros invitados, otro de nuestros autores estrella, y es alguien también que viene del sur de España. Vamos a haceros, como siempre, una pequeña introducción sobre su vida, sobre su biografía, y luego le daremos paso y la bienvenida en esta charla amena de Palabra que Dormía, para conocerlo un poquito más y conocerle sobre todo a través de su poesía y sus palabras. Nuestro autor de hoy se llama José Molina Melgarejo y es oriundo de Granada. Lleva la literatura en el ADN y por tradición familiar está vinculado a la música y a la poesía. Y toda su carrera profesional la ha venido dedicando al mundo editorial. Miembro de la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios, en la actualidad colabora con la revista Entre Letras. Como escritor, al margen de sus numerosos trabajos periodísticos y de un gran número de escritos inéditos, es autor, entre otras obras, de los libros de relato Un soplo en el corazón, Premio de Cuentos Ignacio Aldecoa y El alma desnuda. Este artesano de la palabra ha escrito también relatos desafiando al tiempo y es padre de las novelas Mañana, de domingo, Aquellas maravillosas vacaciones, Urgencias y Diario de adolescente en prácticas, así como de los poemarios El delirio de la palabra, Prosas y versos de juventud, Del amor y otras locuras, y de los poemas de largo recorrido, Paisaje interior. Y ahora tendremos también la oportunidad de charlar con nuestro escritor sobre su nuevo libro que ya está en camino, que se llama Más que palabras. Así que sin más dilación, espero que disfrutéis tanto como nosotros y le damos paso para que nos cuente él un poquito más acerca de su proceso poético. Buenas, José, ¿qué tal? ¿Qué tal, Diana? Muy bien, aquí andamos ya, encantado de estar asomándome a esta ventana dedicada a la literatura, especialmente a la poesía, a la que yo tanto quiero, y en fin, a vuestra entera disposición para decir o contar lo que queráis preguntarme. Estupendo. Lo primero, pues, felicitarte por ese nuevo libro que está en camino, Más que palabras. Bien, bueno, y tan en camino que hoy estaba que me iban a entregar ejemplares y no han venido, Vaya. y quería haberlo enseñado. Al final he tenido que imprimir la página, digo, bien, por lo menos que algo se vea, ¿no? Y, en fin, así que tan en camino que salió de imprenta hace 2 días Ok, y por lo wow. que sea no ha podido llegar, o sea que más calentito no puede ser, ¿eh? Está ahí, pero todavía no tenemos Sí, la sí, suerte de contar con él. espero que venga pronto porque en un par de días hago la primera presentación y bueno, solo faltaría ir a la presentación y no tener ejemplares, ¿no? Eso ya sería el colmo. Así que Ya, bueno, pero ahí está, ya está impreso. estupendo. ¿Y dónde es la presentación para que nuestros lectores también lo sepan y si están cerca puedan ir a la Bueno, inauguración? sí, lo vamos Ahí a hacer en un local al que solemos ir. Yo voy con otros 2, un amigo y una amiga, que es una estupenda rapsoda, y hacemos lo que es una especie de recital presentación, porque no nos limitamos a la presentación habitual de este es el libro, qué bonito es esto, tal, sino que básicamente charlamos sobre poesía, leemos poesía tanto de mi compañero Eugenio como de la amiga de la que te ha hablado, Elda, y leemos poemas suyos, leemos poemas míos, y en este caso lo leemos poemas básicamente de este nuevo libro que se titula Más que palabras, poemario íntimo. qué bonito. Y es un local que se llama el Rincón de Antonia, al que solemos ir, porque al final de cada mes dedica un espacio exclusivamente a la poesía. Es un local precioso donde hay mucha gente y es muy acogedor, y aquello se convierte en un ambiente poético en el que todos participan. La verdad es que puede ser un día muy bonito. Qué bonito, qué bueno, suena muy bien. ¿Y dónde está el local? ¿En Granada? No, está en un pueblo del extrarradio de Madrid, que es Alganda del Rey. El sitio se llama el Rincón de Antonia y será el viernes 27 a las 7 de la tarde. Ok, Y genial. estaremos con los versos debajo del brazo. Como debe ser.
Pues nada, aquí dejamos la información para nuestros lectores por si les pillas de camino y quieren acercarse. Sí, claro, allí encantados, encantados que se llena, ¿eh? Es un sitio que luego no hay Así. manera de coger sitio porque además sirven un té maravilloso, un té maravilloso con pastas y entonces allí degustamos una merienda mezcla dulce, mezcla verso, a veces mojamos los versos y el dulce lo recitamos, en fin, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, pero la verdad es que es un sitio que a mí me encanta ir y me parecía ideal para hacer una primera presentación. Luego estoy ahí tratando de a ver dónde agendamos la siguiente. Voy a ver si en el Ateneo de Madrid, vamos a ver, estoy ahí pendiente, saber dónde acabamos. Así que, en fin, bueno, estamos empezando. poquito a poco, claro, esas cosas, los hijos nuevos, ¿no? Como los libros, que Sí, poquito a sí, poco, ¿no? Que se vayan dando a conocer, que ellos mismos se vayan expandiendo, ¿no? Y con sí. tranquilidad. Exacto. A mí en la parte que menos me gusta realmente, bueno, lo del viernes es otra cosa porque solemos ir, aunque no sea presentación, y hacemos lectura, compartimos poemas y gente que lleva sus propios poemas, es otra historia. Pero no me gusta realmente toda esa fase de promoción del libro, te tienes que dedicar notas de prensa, ir a sitios que a lo mejor no te gusta. En fin, a mí me gusta escribir y me gusta leer y me gusta, pero promocionar realmente no me acabo de sentir muy cómodo. Hoy sí, ¿eh? O sea, que no se me malinterprete, hoy estoy muy cómodo porque, en fin, os conozco, sé que sois una enamorada de la poesía y no podía hacer otra cosa, no podía hacer otra cosa que estar aquí presente y compartirlo, ese mismo deseo con vosotras. Bueno, contigo, que me acuerdo de Araceli también de pronto, o sea que, pero bueno, Claro, contigo no. bien. Nuestra directora Araceli también está Eso, encantada exacto, exacto, exacto. de que te podamos tener aquí. La verdad que sí, la verdad que siempre es un honor poder charlar con nuestros autores porque se van descubriendo distintos prismas nuevos de la poesía, ¿no? Y Sí, cada sí, persona tiene una percepción distinta, ¿no? De lo que sí, significa sí, para ellos la poesía, o etcétera. Entonces, mira, por ahí quería yo preguntarte, para empezar sí. un poquito a conocerte, ¿qué significa para ti la poesía? ¿Qué es para ti la poesía? Bueno, es una manera de, yo siempre digo que es un acto de confesión, para mí, un acto de confesión, en el que confieso mi estado de ánimo. No la concibo de otra manera. Yo descubrí que la poesía es una manera simple, sencilla y directa de expresar lo que siente. No necesitas grandes frases para contar algo, para decir esto es lo que siento, esto no es lo que siento. Basta con dos versos. Basta con dos versos y ahí lo explicas todo. En la narrativa, donde también me muevo y me gusta también, es necesario una frase completa, ¿no? Un párrafo completo. Todo eso lo puedo sintetizar en dos versos. Y para mí es una manera de expresar lo que te digo, ese estado de ánimo, ese acto de confesión que tú tienes, de una manera simple, sencilla y directa. Y eso es lo que más me gusta de la poesía, lo que yo descubrí en su momento cuando era muy joven y me pareció, digo, esta es una herramienta estupenda para darse para expresarse uno, ¿no? Y es básicamente es el sentido que yo le doy a la poesía y por eso sigo escribiéndola, obviamente. Claro, es una forma íntima, ¿no? De llegar a uno mismo, ¿no? Sí, sí, efectivamente, porque la poesía tiene diferentes canales, ¿no? Uno escribe por sí mismo porque necesita escribir, pero también te gusta que los demás lean, pero lo tiene una maravillosa faceta que es que la poesía se lee. La poesía se lee y la poesía se declama. Y además adquiere dimensiones distintas. Cuando yo escribo siento una manera, cuando leo un poema siento otra, pero cuando lo siento de otra manera, también distinta. Que es lo que me pasa, por ejemplo, cuando yo comparto estos recitales con mis amigos, que cuando escucho a Elda, por ejemplo, leer uno de mis poemas, a veces no me creo ni que lo haya escrito yo, ¿no? Porque le da otra musicalidad distinta. La poesía cobra vida también cuando se recita, cuando se lee Totalmente. y cuando se escribe, ¿no? Y es una de las de los grandes secretos de la poesía y uno de esa magia que tiene,
que a veces no se acaba de entender de todo, pero que es así, indiscutiblemente. Sí, totalmente de acuerdo, José. La verdad que la poesía recitada y también depende de en qué labios, ¿no? Ah, por Cobra, supuesto. cobra una vida diferente, con una Claro, dicción claro. diferente, una voz diferente, lo que comentabas, Claro, ¿no? igualmente, y debo decir que sí, cuando la recito yo, igual acaba oyendo la poesía, o sea, todo hay que entenderlo, ¿no? Y he visto autores que leen y digo, madre mía, pero esto qué malo es, luego lo lees y dices, hombre, pues es un poema bonito, Pues ¿no? tiene, claro. Pero lo escucha y dice, uy, que esto no me gusta. Y otras veces que sucede, es como en el cine, ¿no? Un mal guión con un buen director puedes hacer una gran película, ¿no? Es un poco Definitivamente. parecido, pero a veces también con un mal director puedes cargarte un buen guión, ¿no? Pues la Ujú. poesía tiene igual, tú la lees, dices, qué poema tan bonito, y si la escuchas en voz de alguien que lee muy mal, dices, uff, Dios mío, esto no hay quien lo soporte. Pero bueno, es uno de los secretos que tiene la poesía, esa triple dimensión que a veces la engrandece, ¿no? Y a mí me encanta por eso. La verdad que sí. Y también nos gustaría un poco saber, ahora que ya tenemos una noción general de cómo es tu acercamiento hacia la poesía, ¿no? Y qué significa dentro de tu vida y de tu día a día, nos gustaría también saber cómo comenzaste a escribir. ¿Cómo comenzó este momento en que encuentras la poesía? Ya nos has dicho un poquito antes, pero ¿cómo Bueno, empieza José Molina Melgarejo a acercarse empecé a muy la poesía? pronto. Hombre, empecé con narrativa porque me parecía muy fácil, pero desde muy pequeño en el colegio nos obligaban a leer un libro a la semana de literatura clásica y ahí empecé a descubrir a Lope de Vega, grandes clásicos, ¿no? Incluso a Rubén Darío, a Becker, en fin. Pero mi gran descubrimiento, yo soy de Granada, obviamente, tenía que descubrir a Lorca, ¿no? Entre otras cosas porque era amigo íntimo de mi abuelo. Y entonces, Anda, sí, mi abuelo le acompañaba con su violín en aquellos teatricos que él hacía en el Carmen de Falla y el que iba con él. Y de pronto mi abuelo un día me enseñó en la estantería que tenía, lo tengo ahí narrado en un pequeño texto en mi blog, de pronto me dijo, mira, este libro va a ser tuyo. Y de pronto, bueno, un libro en cuero con una letra de una estampación dorada. Y de pronto miro en el lomo del libro ponía obras completas de Federico García Lorca, que yo entonces, bueno, con 10 años, 11 años, pues imagínate, no sabía, ¿no? Y a partir de entonces empecé a ojear y descubrí, bueno, pues esto qué quiere decir, y esta maravilla, y esto que cuenta, y esto que te dice, ¿no? Y aquella yo creo que fue mi gran descubrimiento a la poesía, y esa fue la fuente que a mí me llevó directamente a empezar a escribir mis poemas, ¿no? Unos poemas muy sencillos al principio, muy fáciles, en fin, donde no tenía mucho concepto de lo que era la cadencia, lo que era el ritmo, todavía no manejaba la metáfora, obviamente, ¿no? Pero me fui empapando de poesía, ¿no? A través de Lorca, y a partir de Lorca, pues vino Alberti, vino Celaya, vino Benedetti, vino Neruda. O sea, a partir de ahí no dejé de leer poesía hasta intentar, que no es fácil, construir mi propia personalidad como poeta, ¿no? claro. Si es que se me puede llamar poeta, que eso, bueno, luego lo hablaremos. Pero sí, me empapé de tal manera de poesía, de todos los estilos, de todas las formas, hasta que yo encontré la manera en la que yo me sentía a gusto a la hora de escribir y de expresar lo que yo sentía, ¿no? Y ese es un poco básicamente, puede ser un poco más complejo, ¿no? Pero básicamente es por qué yo he llegado a donde estoy y por qué he querido empezar a publicar poesía, además de escribirla, ¿no? Creo que Pues, claro, ¿no? pues súper interesante, la verdad, bueno, como no podía ser menos y como has comentado, ¿no? Que Federico García Lorca fuera uno de tus principales referentes a la hora de Sí, comenzar a descubrir la poesía. Es que, claro, Lorca se la nada. Y entonces yo fíjate, además nací y me crié bueno, no llegué a criarme, pero bueno, nací en la calle Elvira, donde transitan las manolas, ¿no? Que en algún poema sí, ya lo he dicho, y que eso contaba Lorca, ¿no? O sea que bueno, malo ya no es imposible no serlo, ¿no? Y además mm, las anécdotas que me contaba mi abuelo con él, tengo incluso alguna foto suya con Lorca, qué y chulo.
inevitable, ¿no? Aparte que es una poesía maravillosa, que cada vez que la lees descubres algo nuevo, ¿no? Tú lees Poeta en Nueva York y, bueno, pero esto es una poesía de vanguardia, ¿no? Pero puedes leer otro Claro. tipo de poesía absolutamente clásica, pero siempre tiene algo que a mí me gusta, y es la Ujú, cadencia, el ritmo. Yo no escribo poesía exactamente para que se recite, pero ujú. sí me gusta que tenga un ritmo. De hecho, en uno de los análisis que han hecho de uno de mis poemas ahora, acabo de descubrir exactamente el ritmo que tiene un poema. Y casi todos mis poemas son así, porque yo necesito que se canten de alguna manera, ¿no? Ese poema. Ujú. Puedo tener un verso largo y uno corto, otro largo, incluso las estrofas trato de que se amparen, que en fin, bueno, son un poco manías mío, pero me gusta que tenga un ritmo a la hora de leerlo, a la hora de declamar, Ujú. te esté contando algo, te diga algo, ¿no? Le dé ritmo a tu propio corazón. En fin, ese es un poco mi sentido de cómo yo concibo la poesía. Claro, no, no, totalmente, totalmente que la poesía tiene que ser también rítmica, tiene que tener su ritmo interno. Y yo creo que tu poesía, por lo que he podido leer, que he tenido la suerte de leer Paisaje Interior, ahora que lo has mencionado, tiene mucho de ese imaginario lorquiano, ¿no? También así como sencillo y complejo a la vez, ¿no? Porque sí que luego tiene imágenes muy evocadoras y a mí eso es lo que más me ha gustado de tu poesía, la verdad. Bien. Sí, sí, es un poco, sí, trato de ser muy simple, pero me gusta, me gusta sobre todo utilizar la metáfora, ¿no? La metáfora, adjetivar siempre y utilizar palabras determinadas, ¿no? O sea, yo no puedo decir camino por un campo desierto, ¿no? Cuando yo hago poesía, transito por una tierra yerma. Es lo mismo, pero no, Wow, es lo mismo, pero lo no es lo mismo. mismo. Te requiere utilizar otro tipo de palabras, ¿no? A la hora de hacer poesía, la anáfora, la repetición, esa cadencia que yo trato de buscar siempre, porque yo lo leo para mí mismo y necesito que eso tenga vida, ¿no? Y ya te digo, y fundamentalmente siempre utilizar el adjetivo, la metáfora, en fin, bueno, es como yo lo concibo. Hoy día quizá un poco, entiendo que está un poco en desuso, ¿no? Hoy la poesía de vanguardia, que ya lleva mucho tiempo, quizá no bebe tanto en esas fuentes de las que yo he bebido, pero yo como no vivo de la poesía, tampoco no me importaría, ¿no? Pero bueno, no vivo de ella, Está complicado, entonces, está complicado. entonces escribo lo que quiero, escribo lo que me Muy gusta bien. y como yo entiendo que debo escribir. Si no, realmente no escribiría. ¿Para qué voy a escribir lo que no me gusta? ¿No? Y Claro, es lo que no le gustaría leer. claro, y esa es mi manera de concebirla. Si gusta bien, si no, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues sí, y quería preguntarte también, José, como hemos comentado al principio de la presentación, de la entrevista, que vas a publicar este poemario, que ya lo tenemos aquí. Nos gustaría saber un poco, también para abrirle boca a nuestros lectores, cómo nace este último poemario, este último libro, Más que palabras. Sí. Bueno, yo no concibo nunca un libro determinado, ¿no? Yo simplemente escribo, se me viene a la mente escribir sobre algo, siempre es una frase, un elemento muy concreto y voy archivando poemas, ¿no? Y a partir de ahí lo que hago es que luego voy seleccionando cuando una idea concreta puede englobar a muchos de esos poemas, ¿no? Me pasó con Paisaje Interior, que a mí me pareció que los poemas que reuní es como una mirada al interior de uno mismo, ¿no? Ese paisaje Ujú. interior por el que transitamos a veces y que a veces necesitamos que salga, que vean la luz, ¿no? Que salgan fuera. Y ese era mi paisaje interior que yo recorro y quería que saliera fuera. Y en más que palabra, es que me di cuenta que hay veces que tenemos la herramienta, la palabra, pero a veces me faltan palabras para expresar lo que yo quiero, ¿no? Necesito más que palabras. Y esa es un poco la idea. Hay algunos de los poemas dedicados a la migración, por ejemplo, tan terrible a veces, ¿no? Al, a este suceso de la Dana que hubo aquí en Valencia. Wow, Y desolador. Sí.
Hay incluso poemas, hay uno que se llama Pasiones, que tuve que dejarlo. O sea, son 10 versos nada más, porque me faltaban palabras para seguir escribiendo. Ya me faltaban, ya no sabía qué decir, ¿no? Y en ese concepto de muchos de esos poemas me dio la idea de que, bueno, es que me faltan palabras, necesito más que palabras para expresar algo, ¿no? Y esa es un poco la idea de este poemario íntimo, ¿no? Como lo he subtitulado. En fin, creo que hay explicación. Luego a lo mejor resulta que sí sobran palabras, ¿no? Eso luego cada lector lo dará a entender de alguna... Lo irá viendo. Eso es. Pero sí que crees que, por ejemplo, la diferencia que podemos encontrar en este nuevo poemario, en contraposición, por ejemplo, a Paisaje Interior o del amor y otras locuras, es eso, ¿no? Que lo que intentas es el uso de la palabra precisa. Sí, pero mira, no salgo de mi estilo poético, ¿no? Entonces, no sé si a lo mejor Paisaje Interior lo podía haber titulado más que palabras y más que palabras haberlo titulado Son Paisaje hermanos, ¿no? Interior o el anterior del anterior que se llama Travesía Sentimental, o sea que fíjate, ya lo expresa todo, ¿no? Yo creo que se podía mezclar realmente unos poemas de otro, de un libro de otro, no hay una diferencia notable. Yo creo que yo mantengo mi estilo poético en todos ellos desde que empecé a publicar poesía, que el primer libro se llama El delirio de la palabra, y ahí incluyo poesía y prosa poética, que también me encanta hacerlo, ¿no? ¿Eh? Mm. Y desde entonces, y desde todo lo que escribí antes, que no está publicado, y todo lo que tengo escrito, que tampoco está publicado, siempre mantengo mi mismo estilo, no cambio porque no concibo la poesía de otra manera. Así que quien lo lea puede cambiar los títulos como le venga en gana, como si fuera un trilero, ¿no? El está ahí, el título, y hay una cierta relación entre esos poemas que le dan sentido al título, pero un poco más. Claro, o sea que al final lo que podemos encontrar es tu esencia como poeta, que esa sí que es única y ya la has ido desarrollando a lo largo de tu trayectoria y no cambia, ¿no? No, no. Esto es lo que se mantiene ahí, que Sí, sí, cuando uno lee exacto. un libro tuyo puede decir, puede identificarlo, decir, esta es la voz poética de José Molina Melgarejo, ¿no? Sí, sí, Aquí esa está es él. un poco la idea. Yo creo que hace mucho tiempo que creo que encontré mi estilo personal. Hay quien me lo compara con otros autores, hay quien me lo ha comparado con Salinas, otros con poetas también granadinos y, en fin, hay quien busca ahí algunas relaciones que yo a veces ni las he pensado, ¿no? Y yo creo que, o por lo menos eso entiendo yo, que he encontrado mi propio estilo y no tengo por qué salir, no lo necesito, no No, quiero. claro. Si hay No, comodidad dentro de la voz poética de uno mismo, ¿para qué salir, no? sí, sí, Si nos ayuda a decir lo que necesitamos decir. claro. Y el estilo y sobre lo que yo escribo. Hay poetas que le dedican una poesía a la estatua que está en la rotonda de su barrio. No, yo no soy capaz. Yo, sobre aquello que no sé o no siento, no puedo escribir nada. Tanto en narrativa como en poesía, ¿no? No, en mi manera, no me salen. Ahí sí que me faltan palabras, ¿no? Realmente ahí sí que me faltan palabras y necesito sentir algo para escribir. Si no, en fin, ¿para qué escribo? Ya es Claro. en su momento, cuando trabajé en editoriales, en una época en que yo era redactor y podía hacer reportajes, críticas, entrevistas. Bueno, esa es otra idea diferente. Pero cuando tú entras en la literatura con palabras mayúsculas, a mí me parece que ahí tienes que escribir, se tiene que tonar, se tiene que notar, tiene que vibrar las palabras que tú pones ahí, lo que tú cuentas, tiene que vibrar de alguna manera. Y para ti mismo, fundamentalmente, pero también para el lector, cuando el lector lo lee, caramba, aquí se nota que el que lo ha escrito siente de verdad lo que está escribiendo. En fin, yo, Sí, así que el como alma la está ahí, ¿no? literatura en general, Que ¿no? la esencia está ahí, claro, que el núcleo, la víscera, ¿no?
El todo, 100%. Y esto me lleva también a la siguiente pregunta que queríamos, que quería yo hacerte, y es, Bien, bien. ¿cómo te describirías tú como poeta, no? Ya que estamos un poco metidos en Bueno, el tema, pues... mira, fíjate, si me permites un momento, claro que sí. realmente es que no sé si existe el concepto de poeta como tal. Yo hay veces que siendo un poco grandilocuente hablo de hacedor de versos, que también me parece un poco cursilón. Pero bueno, no sé si existe, no sé si tiene convenio colectivo, si existe el oficio de tal de poeta. Bueno, es alguien que escribe de una manera determinada, ¿no? Que escribe con versos en lugar de con frases de tal manera. Y si me permite, por sintetizar un poco, hay un poema al final del libro, Ajá. y voy a leer simplemente unos versos, porque es un poema un pelín largo. Si me lo permite, Claro que el sí. poema se titula Adelante, por Poeta. favor. Poeta. Y en unos cuantos versos quizá expresa exactamente lo que es para mí un poeta, ¿vale? De Ya te acuerdo. digo, se llama Poeta el poema, solo voy a leer unos versos, es más largo, pero para no extender mucho. Y dice, no relleno páginas en blanco con un puñado de palabras, descabalgadas y sin argumento. Relleno con una ramillete de versos las urgencias que mi alma clama. No escribo por aquello de escribir sobre cosas que no requiero. Escribo porque necesito escribir sobre aquello que mi corazón, sin falta, necesita que escriba. Bueno, es así. Qué preciosidad. Ese es el poeta para mí, el que necesita escribir porque necesita continuamente expresar algo, ¿no? A veces de tristeza, a veces de alegría, a veces de dolor, fundamentalmente de amor, pero también de desamor, ¿no? De recuerdos, de esperanzas que a lo mejor no hay, de sueños que se cumplen o no se cumplen. Y ese para mí es el oficio de poeta, ¿no? Es Qué una especie bonito. de narrador de los sentimientos de uno mismo, ¿no? Y esto, ¿el tema del amor es el tema principal en tu nuevo libro, más que palabras? ¿O hay también otras temáticas? No, no necesariamente, Ok. no. Hay un poco de todo. Y fíjate que en yo creo que es de los poemarios donde menos poemas sobre el amor hay. Yo creo que también porque ya lo he escrito todo, ¿no? Que también Claro, cuando es hablo, un tema que para los no, poetas da mucho. claro, fíjate, tengo un libro uno de los poemarios, se titula Del amor y otras locuras. Entonces, Claro. es sobre el amor, yo creo que ya a veces me faltan palabras, ¿no? O sea, ahí sí que me faltan palabras, no sé, me cuesta un poco más, quizá porque esa parte quizá la tengo un poco más completa ya, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y Sí. necesito escribir sobre otras cosas, narrar otras cosas en verso, ¿no? Y no hay mucho, sinceramente, la verdad. Quizás ¿Y de qué, los poemarios donde menos hay. qué temáticas de qué ha escrito el poeta esta vez en más que palabras? Es que, Para perdón, saber un poco. sí, ¿De qué ha escrito el poeta esta vez? O sea, en este caso tú, dentro de tu nuevo libro, más que palabras. ¿Cuáles son los temas que podemos encontrar? pues hay un poco de ¿Qué es lo todo. que te ha inspirado, José? Hay, a veces hay una visión sobre esa especie de mundo exterior que está fuera de mí, pero que yo lo hago mío, ¿no? A través de la poesía. Como te he dicho, Ujú. me parece terrible lo de la migración en pateras y me parece una situación terrible, ¿no? Tenerte que ir a buscar la vida a otro sitio. Y también hay cosas sobre mí mismo, ¿no? Hay Mm. un poema que se titula A la cena, que es una descripción de mi propia vida, ¿no? En pocas palabras. Yo creo que hay un poco de todo. Digamos, tiene un término popular, digamos que es un batiburrillo, ¿no? No, no, no hay nada en concreto, no hay nada que destaque. Hay un poco de todo en el que Poco se... lo que te preocupa, ¿no? Lo que estás viviendo emocionalmente en este momento, Sí, pues se ha sí, transmitido ahí según se me ha ido, hay un poco en el que raro mis propias batallas personales, ¿no? Mis propias claro. emociones, mis propios sentimientos, no sobre mí, sino lo que el mundo exterior, que a veces
tampoco es tan agradable y que a veces hay que echarle un vistazo, ¿no? Hay un poco de todo, siempre con ese estilo poético del que ya te he hablado. Eso sí se mantiene a lo largo de todo el poemario, yo creo que con pocas excepciones. Es bastante variado en cualquier caso. No era mi Pues intención sobre un tema concreto, no era la razón de este poemario, o sea que yo creo que el lector ávido de poesía puede encontrar un poco de todo un poco de todo. sí. Bueno, eso es importante también que nuestros lectores lo sepan porque que no haya un tema en concreto también puede ayudar a que cualquiera se acerque a tu obra, ¿no? Y se descubra a sí mismo, pues tanto Sí, en sí, lo que le preocupa a nivel político, social o también pues a nivel emocional, ¿no? Que le transmita sí, pues cercanía, ¿no? Y exacto. Mira, hay un poema en el libro que titulo Poema en Blanco, ¿no? Y es un espacio, 4 versos abajo, donde yo dejo al lector que él escriba sus propios versos, qué su propio bonito. poema. Le dejo un espacio en blanco, se llama Poema en Blanco, y al final le explico a ti, aquí te dejo para que tú expreses lo que tú quieras. Y probablemente a lo mejor hay alguien que escribe porque en ese espacio en blanco a lo mejor él de pronto, caramba, pues si yo siento algo sobre esto, ¿por qué no lo voy a escribir, no? Claro. Y me ha pasado con algunos amigos, que por cierto un amigo mío me acaba de enviar un poema porque le he metido como la inyección, ¿no? Le acabo de enganchar a la poesía y no para de enviarme cosas y está entusiasmado porque acaba de descubrir que la poesía es de una manera también de expresarse, ¿no? Y en este poema es lo que te digo, le dejo al lector libremente para que a lo mejor, caramba, a lo mejor descubre su faceta de poeta que tenía ahí escondida y que este pequeño y sencillo poema a lo mejor le sirve para descubrirse a sí mismo. Pues qué bonito también, ¿no? Que tienes esa Bueno, posibilidad. En serio, me parece fantástico. Es una forma también de invitar a la gente a crear, ¿no? Su propio claro, poema. claro, claro, no ¿Qué? solo a leer, sino, ya te digo, que me ha pasado ahora y de pronto hay gente que ha descubierto que también es capaz de escribir, de escribir un poema. Le parecía increíble. Y cuando lo he visto, lo he editado un poco y se lo he vuelto a enviar, y eso, caramba, yo no creía que no era capaz de hacerlo. Pues sí, sí. Todo, yo creo que en el fondo llevamos un poco, si nos miramos un poco en el interior, un poco en nuestro corazón, que es un poco el símbolo de los sentimientos, ¿no? Quizás descubrimos que hay más de poeta dentro de nosotros de lo que pensamos. ¿No? 100%, 100%. Yo estoy de acuerdo también. Yo también soy lectora de poesía y escritora de poesía y estoy totalmente de acuerdo contigo, José. La verdad Es, que yo creo que hay un pequeño poeta dentro de todos si queremos verlo, ¿no? Y si al final pues también nos ayudan, como en este caso tú has hecho sí, con tu sí, amigo, a descubrirlo, ¿no? claro. Es por lo que te decía más, descubres que la poesía es un acto de confesión, ¿no? Que mejor que confesarte de alguna manera, no es al confesionario como hacíamos antes, confesar tus pecados, ¿no? Que los Claro, confiesas en verso, probablemente resulta que tus confesiones pueden resultar incluso bonitas, ¿no? Confieso, total. confieso que te he amado, ¿no? Y hay un poema que directamente es así, es un acto de confesión directo, ¿no? Confieso que te amo, confieso que te odio, confieso que no siento lo que sentía, confieso, en fin, me parece que es un precioso acto de confesión de tus pecados, que pueden ser mortales o pueden ser veniales. En fin, aquí a uno, ya confieso que ha asesinado, pues hombre, muy bonito no es. Sinceramente, Muy poético con- igual no con- es, ¿no? Eso mejor para un con- thriller. claro, ahora confieso que he amado, que amo y que amaré. Oh, eso es precioso. Hombre, tanto. Pues mira, a modo de cierre de esta maravillosa entrevista que hemos tenido y de este broche que le has puesto tú también final, nos gustaría escucharte recitar algunos de tus poemas, si es posible. Bien, sí, hombre, tenía por aquí tenía uno muy largo preparado que precisamente se titula Palabras, que Ah, pues siempre de libre, ¿eh? es a Sí, modo de prólogo, pero es demasiado largo. Entonces voy a leer un poco del que te comentaba antes, que es una especie de síntesis muy reducida de mi propia vida, ¿no? Y que se llama ujú, Alacena, ¿no? Que es también lo utilizo como una absoluta metáfora, ¿no? Lo que es la alacena de uno mismo, donde tú guardas tus propios sentimientos, ¿no? La alacena que todos tenemos, ¿no? Y el poema se titula así, Alacena. El hondo de mi alacena
guardo un mortero de lorza con cenefas blancas y celestes, en el que machaco mis penas, las que me duelen en el alma y no encuentran remedio, las que no se borran ni barriendo la memoria. En lo alto de mi alacena luce una escudilla verde tallada en madera de olivo, en la que aliño esperanzas, de esas que siempre se siembran y de tarde en tarde se espigan, con amores que no son míos, pero quisiera que sí lo fueran. En un cajón de mi alacena asoma un canastillo dorado trenzado con hilo de mimbre, colmado de panes sin peces, aguardando el milagro que lo llene de sueños, de los que nunca se olvidan, ni jamás se extravían. A las puertas de mi alacena me detengo con los ojos abiertos, buscando el mortero, la escudilla y el canastillo, que hoy toca machacar penas, alinear amores y esperanzas y atiborrar de sueños este corazón mío que no palpita. ¡Wow! Bueno, mi propia vida en 4 versos. ¡Qué bonito! Me ha gustado mucho como este paisaje, ¿no? Costumbrista, así con imágenes muy cotidianas, entrelazado también con esas emociones, ¿no? Sí, es todo pura metáfora y me gusta utilizar determinadas palabras, ¿no? Determinados adjetivos que envuelven el poema de una determinada manera. La poesía hay que adornarla. O sea, no puede ser uno seco, como te decía antes, tienes que decir una tierra yerma, no puede decir un campo desierto. No, para mí no. Tienes que adornarlo con palabras que te den una cierta belleza a eso que estás escribiendo. Claro, una estética, ¿no? En mi manera de concebirlo, ¿eh? Cada uno lo entiende desde su punto de vista y eso es muy libre, por eso hay tantos poetas y tanta gente que lee poesía y tantos estilos de poesía, ¿no? Así totalmente. ¿Te gustaría leer nosotros para cerrar o damos por concluida la charla? Bueno, yo sí. A mí es que me ha gustado mucho personalmente, digo, pues hoy me he quedado con ganas de escuchar un poquito más. No, yo por mí sí, realmente había preparado uno que utilizo y lo pongo así a modo de prólogo inexcusable y como no, el poema lo he acortado también porque es muy largo y se las palabras, claro, cómo no. Me fluyen las palabras entre los dedos de las manos y se transforman en versos navegando libres y sueltos con un océano de tinta que inunda páginas en blanco. Arden las palabras que de mí nacen y se funden en tu boca al escribirlas en un beso que destila el amor a miel que exhalan tus labios. Me brotan las palabras sin que yo las llame para recordarme que vivo, que simplemente te amo, que sin ti el tiempo se derrite en un puñado de suspiros. Grito palabras a los 4 vientos para que alguien las escuche. Me sobran silencios para decir lo que deseo. Me faltan palabras para no callar lo que siento. Necesito palabras que abracen mis penas, que aquieten mis miedos, que acudan al rescate de los temores que me asaltan cuando la vida me da la espalda. Me bebo las palabras que emanan a borbotones del manantial invisible que anega mi cuerpo, de las aguas suculentas que empapan mis entrañas. Es más largo el poema, pero ya creo que con esto hay suficientes palabras. Es precioso. A mí me ha sugerido como un navegar a través de este poema. O sea, yo he sentido como si estuviera navegando a través de tus versos en este concreto. Y explica muy bien el sentido del resto del poemario, ¿no? Porque necesito escribir. Las palabras son las herramientas del escritor y fundamentalmente la herramienta del poeta, ¿no? O sea, no tenemos otras herramientas, no hay destornilladores para escribir, ¿no? No hay, en fin, no hay martillo, solo hay palabras. Solo hay palabras. Que la palabra puede ser el martillo y puede ser el tornillo y puede ser, ¿no? No podemos, claro. Escribir con tornillo es un poco complicado, ¿no? También se te puede caer un tornillo y perderlo y entonces enloqueces, ¿no? También, y eso también se puede ver reflejado ahí, pero sí. En la palabra, ¿no? Y a veces
como digo, el poemario a veces hacen falta más que palabras, ¿no? Pero, de momento, con las que he tenido, con las que he podido construir este último poemario, ¿no? Es lo que Pues hay. ha sido maravilloso, maravilloso escucharte recitar, maravilloso tenerte aquí con nosotros. Estamos muy contentos y contentas y contentes todos de haber tenido la oportunidad de conocer un poco más al poeta, Sí. de ver también cómo va a ir ese Más que Palabras, ¿no? Y por qué, que es súper Bien, bien. interesante. Bueno, ya os enviaré un ejemplar cuando vengan, más. Como no han venido todavía, en fin, en cuanto tenga os enviaré. Para, Ha sido para una pena que no lo, hayamos podido leer nada del libro. lo acunéis amablemente y lo adoptéis de buen corazón, ¿no? Así que ya tendréis ahí más que palabras mías. Qué bonito. Pues muchísimas gracias, José. Esperamos que tengas muchísimo éxito con ese poemario Bueno, nuevo. eso esperamos que haya mucha gente. Seguro que sí, que Lo va a lea. ir estupendo. Nada. Y nada, a todos nuestros lectores de Palabra que Dormía os invitamos a que os unáis también a nosotros en la próxima charla, que busquéis por aquí José Molina Melgarejo y que busquéis un nuevo libro. Y nada, muchísima suerte Nada. y hasta la próxima. Esperamos Nada. volver a tener la oportunidad de Sí, yo entrevistarte. también, encantado de haber compartido este ratito tan agradable contigo, Diana, y porque sé que te gusta la poesía, que la vivís, que la vivís con mucha pasión y eso se transmite, ¿no? Y eso hace que, en mi caso, por ejemplo, uno se sienta a gusto con gente que ama lo que es la poesía. Así que nada, encantado de haber estado aquí bueno, ya contar conmigo para lo que necesitéis. Yo Pues estoy abierto muchísimas a todo, gracias, ¿vale? José. Genial, estupendo. Pues nos vemos en la próxima Bien, estupendo. Hasta y pronto. nada, un saludo a todos.